Solo eres bueno con las manos, no con el cerebro, me dijo mi mamá antes de entregarle todo a mi hermana. Así que renuncié y la vi destruir el negocio en menos de un año. Resulta que ella tampoco era tan buena con el cerebro. Tengo 31 años y, literalmente, he crecido con grasa bajo las uñas. Toda mi identidad se ha construido en torno a los autos, los motores y el negocio familiar que se suponía que sería mi futuro. Lo que sucedió después destrozó por completo esa identidad y me obligó a reconstruirme desde cero. Advertencia justa, esto es un maratón, no un sprint. Pero si te quedas conmigo hasta el final, verás exactamente cómo alguien puede pasar de ser el niño de oro de la familia a orquestar su completa destrucción financiera. A veces la venganza no se trata de desquitarse. Se trata de mostrarle a la gente el verdadero costo de sus decisiones. Mi historia comienza en Autos Trueno, el taller de autos personalizados que mi abuelo comenzó en 1987. Este no es el típico taller de cambio de aceite. Estamos hablando de construcciones de alto rendimiento con servicio completo, autos de carreras, swaps de motores y fabricación a medida que hace que los autos sean más rápidos, ruidosos y hermosos. Al crecer, ese taller fue mi verdadero hogar. Desde que aprendí a caminar, mi papá me tenía ahí todos los fines de semana, aprendiendo la diferencia entre llaves de dado y llaves mixtas, leyendo códigos de falla del motor y entendiendo por qué ciertos metales funcionan para aplicaciones específicas. Mientras otros niños veían caricaturas, yo aprendí a diagnosticar problemas escuchando el motor en ralentí y a apretar tornillos al torque correcto. A los 12 años, podía diagnosticar problemas de motor más rápido que mecánicos con décadas de experiencia. A los 16, estaba haciendo reconstrucciones completas de motores que harían llorar de alegría a hombres adultos. Esto no era trabajo infantil. Realmente amaba cada minuto. Hay algo mágico en tomar maquinaria rota y dejarla mejor de lo que jamás estuvo. Los autos tenían sentido para mí de formas que las materias escolares nunca tuvieron. Mi hermana Valeria, que ahora tiene 26 años, no podría haber sido más diferente ni aunque fuéramos de planetas distintos. Mientras yo aprendía a soldar y fabricar piezas a medida, ella se hacía manicuras semanales y se quejaba de mancharse de grasa su ropa de diseñador al caminar por el taller. Fue a la universidad a estudiar comunicación, lo que aparentemente significa tomarse selfies profesionales y escribir descripciones sin sentido con la mayor cantidad de palabras de moda posibles. Después de la preparatoria, entré directo a trabajar en Trueno a tiempo completo. Papá me prometió que estaba construyendo algo para mí, que Trueno sería mío algún día, que todo el sacrificio valdría la pena cuando heredara el negocio. Le creí por completo. ¿Por qué no lo haría? Aquí es donde las cosas se tuercen. Durante 8 años, he trabajado semanas de 70 a 80 horas por exactamente $756,000 pesos anuales. Los maestros mecánicos con mis habilidades normalmente ganan entre $1 $350,000 y $1 $620,000 pesos al año. Los fabricadores a medida que hacen mi nivel de trabajo a menudo se llevan más de $1 $800,000 pesos, especialmente en nuestro mercado, donde los clientes adinerados pagan precios premium. Estaba trabajando por la mitad de mi valor en el mercado porque papá me convenció de que era una inversión en tu futuro y para mantener los costos bajos mientras el negocio crece. Mientras tanto, Valeria se presenta tal vez 20 horas a la semana como gerente de redes sociales ganando $684,000 pesos al año. Su trabajo consiste en subir historias a Instagram de los autos que yo construí con descripciones que sutilmente se atribuyen el crédito de mi trabajo, coquetear con los clientes masculinos y planear eventos de marketing, que en realidad son solo fiestas financiadas por la empresa. Autos Trueno genera $21,600,000 pesos anuales. Empleamos a 6 mecánicos, 2 aprendices y tenemos la agenda llena con 4 meses de anticipación. Yo manejo personalmente casi todos los proyectos complejos a medida, restauraciones completas desde el chasis, swaps modernos de motores LS en clásicos, y componentes especializados de carreras construidos desde cero. También manejo al personal, trato con clientes difíciles, coordino a los proveedores y dirijo las operaciones diarias mientras papá se enfoca en las cosas a gran escala, jugando solitario y tomando almuerzos largos. La mayor contribución de Valeria fue un vídeo de TikTok que obtuvo 50,000 vistas de adolescentes más interesados en su apariencia que en nuestra experiencia.
Papá actuó como si ella hubiera inventado las redes sociales y empezó a hablar sobre cómo Valeria entiende el mercado moderno. Mis sacrificios fueron sustanciales. Ninguna relación seria en 3 años porque siempre estoy trabajando. Vivo en un departamento pequeño que apenas puedo pagar y manejo una camioneta de hace 15 años, mientras Valeria pasea en un BMW de la empresa. Mi vida social se evaporó, mis amigos dejaron de invitarme porque siempre cancelaba por emergencias de trabajo. El punto de quiebre llegó la Navidad pasada con nuestro contrato más grande hasta la fecha, 3 street arts personalizados para un emprendedor tecnológico. Un proyecto millonario que establecería la reputación de Trueno en un nivel completamente nuevo. Pasé 3 meses enteros diseñando todo desde cero, trabajando todos los fines de semana, durmiendo más en el taller que en mi casa. La contribución de Valeria fue publicar vídeos detrás de cámaras posando junto a mi trabajo con frases como, otra obra maestra del equipo Trueno. Tan orgullosa de lo que logramos. Trabajo en equipo. Pasó unos 10 minutos en total mirando los autos. Cuando el cliente recogió sus vehículos terminados, quedó alucinado. Pasó 1 hora elogiando la artesanía y le dio a mi papá una propina adicional de $270,000 en efectivo, diciendo que era muy merecido por un trabajo que superaba todas sus expectativas. Papá se guardó esa propina en el bolsillo sin mencionármelo. Esa noche, llevó a Valeria a celebrar al asador más caro de la ciudad. Me enteré por las historias de Instagram de Valeria, fotos de champaña y langosta con la descripción, celebrando otro exitoso proyecto de Trueno. Bendecida. El trabajo duro rinde frutos. Debí haber visto las señales en ese entonces, pero aparentemente siempre he sido lento para leer las verdaderas intenciones de la gente. El momento que cambió por completo la trayectoria de mi vida ocurrió hace 3 meses, en lo que parecía ser una noche de martes completamente ordinaria. Me había quedado tarde en el taller para terminar de instalar un sistema de turbocompresor en el Mustang GT de un cliente. Uno de esos trabajos que deberían tomar 6 horas pero siempre terminan tomando 8 porque descubres otros 3 problemas que necesitan arreglo en el camino. Alrededor de las 9 de la noche, me di cuenta de que necesitaba el número de la póliza de seguro actual del taller para completar unos trámites para el cliente. Todos nuestros documentos importantes se guardan en un archivero en la oficina de papá, que normalmente está bien cerrado con llave después del horario de atención. Pero esa noche en particular, a papá se le olvidó ponerle llave cuando se fue. Entré a su oficina y empecé a rebuscar en el archivero buscando la carpeta marcada como pólizas de seguro. El sistema de organización de mi papá siempre ha sido dudoso, así que estaba revisando decenas de carpetas ordenadas al azar cuando vi algo que me heló la sangre. Había una carpeta manila marcada como plan de sucesión, confidencial, escondida entre unos viejos documentos de impuestos. En el momento en que vi esas palabras, mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Conoces esa sensación cuando descubres algo que absolutamente no debías ver, pero no puedes evitar mirar? ¿Ese momento en que la curiosidad y el temor pelean por el control de tu cerebro? Esa era exactamente la situación. Me temblaban literalmente las manos mientras abría la carpeta. Adentro había un documento legal completo que detallaba la futura transferencia de propiedad de Autos Trueno. Según el papeleo, a partir del cumpleaños número 60 de mi papá el próximo año, el 100% de la propiedad del negocio se transferiría a Valeria. No era propiedad compartida entre los 2 hijos, ni un acuerdo de sociedad, ni siquiera una participación mayoritaria con acciones minoritarias para mí. Todo, el taller, el equipo, las relaciones con los clientes, la reputación que yo había pasado 8 años construyendo. Todo le pertenecería a Valeria. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Mientras seguía leyendo los documentos, encontré cadenas de correos electrónicos entre mi papá y su abogado que databan de hace 6 meses. Las discusiones no eran solo sobre la transferencia de propiedad. Eran sobre qué hacer conmigo después. Había conversaciones detalladas sobre garantizar la seguridad financiera de Valeria y múltiples referencias a cómo Alejandro caerá de pie, tiene las habilidades para poner su propio lugar en otro lado. La sección más devastadora se titulaba Plan de transición de empleado, que era esencialmente una hoja de ruta para mi despido. Según su cronograma, me despedirían aproximadamente 6 meses después de que Valeria tomara oficialmente la propiedad. El razonamiento expuesto era que yo sería demasiado caro de mantener en la nómina y que Valeria necesitaría establecer su propio estilo de gestión sin interferencias del liderazgo anterior.
No solo planeaban dejarme fuera de la propiedad. Planeaban eliminarme por completo del negocio una vez que Valeria estuviera establecida como la dueña. El negocio que literalmente yo había construido con mis propias manos, la reputación que existía principalmente por mi trabajo y experiencia, las relaciones con los clientes que yo había desarrollado y mantenido. Todo se me iba a arrebatar para entregárselo a alguien que no sabe ni cómo cambiarle el aceite a su propio coche. Me senté en esa silla de oficina leyendo y releyendo esos documentos hasta casi las 3 de la madrugada, tratando de procesar la magnitud de la traición. 8 años de mi vida adulta, cada fin de semana que trabajé en lugar de tener vida social. Cada relación que descuidé porque Trueno era primero. Cada peso que sacrifiqué aceptando un sueldo por debajo del mercado porque pensé que estaba construyendo mi futuro. Cada noche desvelado, cada día festivo perdido, cada vez que puse al negocio por encima de mis propias necesidades y deseos. Todo fue para nada. Peor que nada, de hecho, porque habían planeado activamente desecharme una vez que ya no les fuera útil para sus planes. La traición me hirió más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Porque no se trataba solo de dinero o de ser dueño del negocio, me estaban robando mi identidad. Durante toda mi vida adulta, yo había sido Alejandro, el de Autos Trueno. Cada construcción personalizada importante que había cimentado nuestra reputación en los últimos 5 años era mi diseño, mi fabricación, mi resolución de problemas, mi sangre, sudor y experiencia. El negocio existía en su actual nivel de éxito principalmente por el trabajo que yo había hecho, las relaciones que había construido y la reputación que me había ganado a través de la excelencia constante. Tomé fotos de cada uno de los documentos con mi teléfono, asegurándome de capturar todas las cadenas de correos y el papeleo legal. Luego volví a poner todo cuidadosamente exactamente donde lo había encontrado y cerré el archivero. El camino a casa fue surrealista. Sentía que me movía en un sueño, o tal vez en una pesadilla. Todo se veía igual que esa mañana, pero mi realidad entera había cambiado por completo. No dormí durante los siguientes 2 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos documentos. Cada vez que intentaba comer, sentía náuseas. Cada vez que sonaba mi teléfono con una llamada de trabajo, me daban ganas de aventarlo contra la pared. Lo peor era tener que ir al trabajo y actuar normal, sabiendo lo que sabía, fingiendo que todo estaba bien mientras hacía planes que en última instancia beneficiarían a la persona que planeaba destruir mi vida. Pasé una semana entera en una neblina de ira e incredulidad, debatiendo si confrontarlos de inmediato o planear mi respuesta. Una parte de mí esperaba que hubiera alguna explicación razonable, pero en el fondo sabía la verdad. Los correos eran demasiado detallados, el cronograma, demasiado específico. Decidí confrontarlos en nuestra cena familiar mensual. El primer domingo de cada mes, en casa de mis papás, para comer el asado de mamá y pasar tiempo de calidad en familia. Llevaba copias impresas de los documentos más comprometedores dobladas en el bolsillo de mi chamarra, prácticamente quemándome el pecho. La conversación en la cena fue dolorosamente normal. Papá habló sobre un Camaro clásico que estaba considerando comprar en una subasta. Valeria presumió fotos de su reciente viaje de negocios a Cancún, obviamente unas vacaciones pagadas por la empresa, y mamá habló sobre su próximo crucero por el Caribe para el cumpleaños de papá. Mientras tanto, yo estaba ahí sentado sabiendo que planeaban arruinarme la vida en 9 meses. Después de que mamá sirvió su pay de manzana casero, saqué los documentos y los extendí sobre la mesa del comedor. Encontré algo interesante en tu oficina la otra noche, papá, dije, tratando de mantener la voz firme. La atmósfera cambió al instante. Papá se puso pálido. Mamá ahogó un grito y casi tira su café. Y Valeria adoptó una expresión calculadora. No de sorpresa, sino como si estuviera calculando cuánto sabía yo. ¿Qué hacías en mi oficina? Preguntó papá a la defensiva, evadiendo el tema real. Necesitaba el número de póliza de seguro del proyecto Morales, pero me encontré con esto en su lugar. Señalé los documentos de sucesión. ¿Te importaría explicarme por qué me estoy enterando de tu jubilación y de la transferencia de propiedad a través de documentos legales confidenciales? Un silencio ensordecedor. Mamá empezó a llorar en silencio. Papá evitaba el contacto visual, y Valeria puso los ojos en blanco como si todo esto fuera de alguna manera un inconveniente para ella. Mira, Alejandro, dijo papá finalmente,
estos son solo negocios, no es nada personal. Valeria necesita seguridad financiera más que tú. Tú tienes habilidades para abrir tu propio taller. Habilidades que aprendí aquí, respondí. Construyendo un negocio que le vas a entregar a alguien que no sabe la diferencia entre un carburador y un convertidor catalítico. Sé más de este negocio de lo que crees, espetó Valeria. Yo entiendo las relaciones con los clientes, el marketing, el desarrollo de negocios. Tú solo te encargas de las cosas mecánicas. ¿Solo las cosas mecánicas? 8 años construyendo su reputación, y yo solo me encargo de las cosas mecánicas. ¿Relaciones con los clientes? Me reí con amargura. Como cuando le dijiste a la señora Garza que su Corvette estaría listo en 2 semanas cuando sabías perfectamente que tomaría 6. Fui yo quien lidió con ella llamando a diario durante un mes, gritando por las promesas rotas. No es mi culpa que ustedes trabajen tan lento, se encogió de hombros Valeria. Eso rompió algo dentro de mí. ¿Yo trabajo lento, Valeria? He diseñado y construido personalmente el 80% de todos los proyectos a medida que este taller ha completado en 5 años. Tú no podrías armar un go-kart ni aunque tu vida dependiera de ello. Alejandro. Gritó mamá. No le hables así a tu hermana. Mi hermana. La que iba a heredar todo lo que yo construí, mientras planeaba correrme 6 meses después. El silencio sepulcral me dijo todo lo que necesitaba saber, todos estaban al tanto del plan para despedirme. No es personal, dijo papá en voz baja. Valeria necesita dirigir las cosas a su manera. Tenerte ahí podría ser confuso. ¿Confuso? Mi presencia sería confusa para la nueva dueña. Me puse de pie mirándolos fijamente a cada uno, sabiendo que esta sería la última vez que estaríamos todos en la misma habitación como familia. ¿Saben que es realmente confuso? ¿Cómo pueden estar aquí sentados fingiendo que esto es una estrategia de negocios, cuando literalmente me están robando 8 años del trabajo de mi vida? No estamos robando nada, dijo Valeria fríamente. Es el negocio de papá. Puede hacer lo que quiera con él. Tienes toda la razón, respondí, lo que significa que ya no le debo absolutamente nada a ese negocio. Salí caminando de ahí y nunca regresé para otra cena familiar. Después de esa desastrosa cena, entré en lo que solo puedo describir como un modo de planificación estratégica. No iba a dejar que mis emociones impulsaran mis decisiones, y definitivamente no iba a hacer un berrinche, renunciar e irme con las manos vacías. Si querían jugar juegos con mi futuro, me iba a asegurar de ganar. Durante las siguientes 4 semanas, mantuve una fachada completamente normal en el trabajo mientras me preparaba sistemáticamente para mi partida. Cada mañana, llegaba a tiempo, trabajaba en los proyectos de los clientes con mi nivel habitual de dedicación y experiencia, y actuaba como si nada hubiera cambiado. Pero cada noche, después de que el taller cerraba, me quedaba tarde para documentar todo lo que le había aportado al negocio a lo largo de los años. Fotografié cada construcción personalizada que había diseñado y fabricado, guardando imágenes detalladas del antes, durante y después. Copié cada testimonio de clientes que mencionara específicamente mi trabajo o experiencia. Documenté cada mejora de procesos que implementé, cada relación con proveedores que desarrollé y cada innovación que aporté a las operaciones del taller. Creé un portafolio completo que demostraba exactamente que gran parte del éxito de Trueno era directamente atribuible a mis habilidades y esfuerzos. También comencé a contactar a nuestra red de proveedores y subcontratistas, las relaciones que había forjado durante años trabajando juntos en proyectos complejos. No eran solo contactos de negocios. Muchos de estos tipos se habían convertido en verdaderos amigos que respetaban mi trabajo y confiaban en mi experiencia. Cuando mencionaba casualmente que tal vez estaba considerando abrir mi propio taller en el futuro, la respuesta era abrumadoramente positiva y de gran apoyo. Alejandro, si te independizas, tendrás mi negocio de inmediato, me dijo nuestro constructor de motores. Eres la única persona en Trueno que realmente entiende lo que hacemos aquí, y siempre sabes exactamente lo que quieres cuando haces un pedido. Nuestro subcontratista de pintura y carrocería tuvo una respuesta similar, hermano. He estado esperando a que abras tu propio lugar. Trabajar contigo siempre es fluido y profesional. Con los demás en Trueno. No tanto.
Pero mi verdadero as bajo la manga fue Marcos Villanueva, dueño de Villanueva Alto Rendimiento, a unos 50 kilómetros al sur de nosotros. Marcos dirige al mayor competidor de Trueno en la región, y habíamos trabajado juntos en varios proyectos a lo largo de los años cuando los clientes necesitaban servicios que ninguno de los dos talleres podía manejar por sí solo. Marcos llevaba años intentando reclutarme, diciéndome regularmente que estaba desperdiciando mi talento trabajando para alguien más. Me reuní con Marcos para comer un jueves por la tarde y le expuse toda la situación. Le hablé del plan de sucesión, del despido planeado, de todo. Su reacción fue intensa e inmediata: «Santo Dios, Alejandro, después de todo lo que has construido ahí. Eso es una basura, incluso para los estándares de los negocios familiares». «¿Necesito opciones, Marcos? Si me van a echar de todos modos, quiero caer en un buen lugar». «Olvídate de caer en un buen lugar. ¿Qué tal si nos aseguramos de que caigas en la cima? Tengo una propuesta para ti». Marcos había estado planeando expandir Villanueva Alto Rendimiento hacia la fabricación a medida de alta gama durante años, pero le faltaba la experiencia específica y la reputación necesarias para competir a ese nivel. Me ofreció un acuerdo de sociedad, el 40% de propiedad de una nueva división llamada Villanueva Customs, más un salario base de $530,000 pesos anuales, con bonos de rendimiento ligados al crecimiento de la división. «Te ofrezco algo mejor», continuó. «Retendré el anuncio de la nueva división un par de meses. Cuando estés listo para dar el paso, haremos el lanzamiento con una campaña de marketing completa destacando tu experiencia y mostrando tu trabajo previo. Tu reputación te seguirá, y sus mejores clientes seguirán a tu reputación». Era perfecto. No solo caería de pie financieramente, sino que me llevaría una parte significativa del negocio más rentable de Trueno conmigo. Los clientes de alta gama que buscaban específicamente mi experiencia tendrían todos los motivos para seguirme a Villanueva Customs. También contacté a Javier Morales, el emprendedor tecnológico para quien había construido los 3 Street Drags el año anterior. Había quedado tan impresionado con mi trabajo que ya había referido a varios otros clientes adinerados a Trueno, representando cientos de miles de pesos en negocios potenciales a futuro. Cuando le expliqué que estaba planeando iniciar mi propia operación, su respuesta fue inmediata y entusiasta. «Alejandro, eres un artista con los motores y el metal. Cualquier taller que inicies tendrá todo mi apoyo y mis recomendaciones. Me aseguraré de que todos en mi red sepan dónde encontrarte». Para finales de ese mes, ya tenía todo listo. Un nuevo trabajo con mucho mejor sueldo y copropiedad, un flujo de clientes de alto valor listos para seguirme, y un plan integral que básicamente desmantelaría el negocio de fabricación a medida de Trueno. Más importante aún, tenía un cronograma y una estrategia claros para ejecutar mi salida de una manera que maximizara el impacto. Pasé otra semana afinando los detalles y asegurándome de que cada pieza de mi plan fuera sólida. Luego, estaba listo para apretar el gatillo. Elegí un viernes por la tarde para causar el máximo caos con el mínimo tiempo para que pudieran controlar los daños. Valeria no estaba en el taller, qué sorpresa en un día entre semana, y papá estaba en su oficina haciendo cualquier cosa que él considere trabajar. Exactamente a las 4 de la tarde, entré a la oficina de papá y puse mi carta de renuncia sobre su escritorio. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en Autos Trueno. Hoy será mi último día. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la vista. Mi renuncia. Levantó la cabeza de golpe y su cara pasó por ciclos de confusión, incredulidad, ira y, finalmente, pánico. ¿Que tú qué, Alejandro? No puedes solo renunciar. Tenemos la restauración de Garza, el proyecto Morales, el armado del Mustang Turbo. ¿Lo resolverás?, le contesté. ¿O Valeria lo hará? Ella va a ser la dueña después de todo. Esto es ridículo. Estás siendo emocional e irracional. Ya hablamos el mes pasado en la cena. Dejaste muy clara tu posición sobre mi futuro rol. Se levantó rápidamente y me agarró del brazo. Espera. Tal vez fuimos demasiado rápido con la planificación de la sucesión. Tal vez necesitamos reconsiderar. Incluirte en las discusiones de propiedad. Tal vez, papá. Planeaste esto durante meses. Me ibas a despedir el año que entra sin previo aviso. No hay nada que reconsiderar. Alejandro,
por favor. Te necesitamos aquí. El negocio te necesita. El negocio me necesitó durante 8 años, pero según tus planes, no me necesitará el próximo año. Así que, ¿para qué fingir que me necesita hoy? Vacié mi caja de herramientas y me fui. En menos de 1 hora, mi teléfono no dejaba de sonar. Papá llamó 6 veces. Mamá llamó llorando. Incluso Valeria llamó, probablemente su primer contacto relacionado con el trabajo en la vida. Dejé que todo se fuera al buzón de voz. El fin de semana fue un caos absoluto. El sábado por la mañana tenían 3 proyectos importantes que requerían de mi experiencia, y de repente, nadie podía hacer el trabajo de fabricación compleja. Papá intentó que otros mecánicos lo cubrieran, pero eran instaladores de piezas, no fabricantes a medida. Carlos me llamó el sábado por la tarde. Hermano, es un caos total. Tu papá se pasó todo el día reprogramando citas, explicándoles a los clientes por qué sus autos no estarán listos. Valeria se apareció 1 hora, se tomó unas selfies y se fue cuando se dio cuenta de que había trabajo real. El lunes por la mañana, papá se presentó en mi departamento a las 6 de la mañana con cara de no haber dormido. Ya demostraste tu punto. Vuelve y resolveremos esto juntos. ¿Resolver qué? Ya decidiste el futuro de la empresa. Podemos cambiar el plan de sucesión. Hacerte socio. Tal vez 50/50 de propiedad con Valeria. Ahora quieres hacerme socio después de que renuncié. Después de que tu niña de oro demostró que no puede aguantar ni un día sin mí. Ella está aprendiendo. Necesita tiempo y experiencia. ¿Tiempo para aprender qué? ¿La diferencia entre una llave inglesa y un desarmador? Papá, ella no podría armar un mueble de IKEA, mucho menos dirigir un taller especializado. Se veía derrotado. ¿Qué quieres? Pon tus condiciones. No quiero nada de ti. Ya terminé con Trueno. Fue entonces cuando le solté el golpe de gracia. Ah, y papá, Villanueva Alto Rendimiento anuncia su nueva división de fabricación a medida la próxima semana. ¿Adivina quién la va a dirigir? El color desapareció de su rostro. Sabía exactamente lo que eso significaba para los negocios de Trueno. Alejandro, no puedes hacer eso. Eso es traicionar todo lo que construimos juntos. No, papá. Traición es lo que tú me hiciste. Estos son solo negocios. Las siguientes 6 semanas fueron puro entretenimiento desde mi perspectiva. Empecé en Villanueva Customs y de inmediato sentí que podía respirar de nuevo por primera vez en años. Marcos me había preparado un espacio de trabajo increíble. Todo el equipo era nuevo, tenía presupuesto ilimitado para herramientas especializadas y libertad creativa total para construir la clase de proyectos en los que siempre había soñado trabajar. Mientras tanto, Autos Trueno se estaba derrumbando más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Carlos se convirtió en mi fuente no oficial de actualizaciones diarias sobre el caos, y cada llamada telefónica era más entretenida que la anterior. La primera semana fue un desastre de proporciones épicas. Güey, han tenido que reprogramar o cancelar 12 citas porque Valeria intentó manejar las consultas de los clientes ella sola. Cotizó una reconstrucción completa de suspensión en 4 horas de mano de obra. 4 horas. Literalmente pensó que una reconstrucción de suspensión completa tomaría 4 horas. La segunda semana fue empeorando. ¿Te acuerdas del armado del Mustang biturbo para el representante farmacéutico? Valeria le dijo al cliente que le añadiría al menos 300 caballos de fuerza, tal vez 400 si de verdad lo afinamos. Ahora el tipo quiere garantías de rendimiento por escrito, y ella está en pánico total porque no tiene idea de que puede entregar realmente un sistema de turbo en un motor de fábrica. La tercera semana trajo la primera pérdida importante de un cliente. Perdieron la recomendación de Morales. Ya sabes, el tipo que quería que le armáramos ese Chevelle a medida. Valeria se presentó a la consulta con ropa de antro y se pasó toda la junta tomándose selfies con el auto del cliente y preguntándole si podía subirlas a Instagram. El cliente se fue a la mitad de la junta y llamó a Villanueva Alto Rendimiento esa misma tarde. La cuarta semana fue cuando el impacto financiero realmente comenzó a sentirse. Garza fue a gritarles de nuevo. Valeria le había prometido que su Corvette estaría listo esa semana,
Pero nadie había empezado siquiera el trabajo de carrocería. Estaba amenazando con llevarse el coche a otro lado y exigir un reembolso total por el trabajo que no se había completado. Pero los verdaderos fuegos artificiales comenzaron cuando Villanueva Customs se lanzó oficialmente. Marcos y yo habíamos planeado el anuncio, calculándolo perfectamente para generar el máximo impacto durante la temporada de primavera, cuando la gente empieza a pensar en los proyectos de autos para el verano. Sacamos un comunicado de prensa exhaustivo destacando mis 8 años de experiencia y mostrando fotos detalladas de mis trabajos anteriores a la medida, teniendo el cuidado de evitar cualquier material con derechos de autor de Trueno, pero haciendo obvio quién había hecho realmente el trabajo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En las primeras 48 horas tras nuestro anuncio, 6 de los clientes más grandes de Trueno llamaron para agendar citas en Villanueva Customs. No eran trabajos pequeños. Estamos hablando de construcciones personalizadas de más de $350,000 pesos cada una, que habrían sido la fuente principal de ingresos de Trueno para los próximos 8 meses. Mi papá me llamó ese jueves por la noche y pude escuchar la desesperación en su voz desde el momento en que empezó a hablar. Alejandro, esto no está bien. Estás tratando activamente de destruir todo lo que hemos construido. No estoy tratando de destruir nada, papá. Solo le estoy dando a los clientes lo que quieren, trabajo de calidad hecho por alguien que sí sabe lo que hace. Estos eran nuestros clientes primero. Tenemos relaciones con algunas de estas personas desde hace años. Tenían relaciones. En tiempo pasado. Porque cuando el señor Treviño llamó a Trueno la semana pasada preguntando por su proyecto del Chevelle, Valeria le dijo que ustedes estaban demasiado ocupados para proyectitos en este momento, así que nos llamó a nosotros en su lugar. Qué curioso cómo funciona el servicio al cliente. El silencio en la otra línea fue ensordecedor. Alejandro, somos familia. Así no es como se trata a la familia. Tienes toda la razón, papá. La familia no planea en secreto cómo despedir al otro. La familia no excluye a uno de sus miembros de las decisiones de vida más importantes. La familia no se roba el crédito del trabajo del otro, mientras planea desecharlo cuando sea conveniente. 2 semanas después, Valeria tuvo su primera catástrofe mayor. Había convencido a un joven con más dinero que conocimientos de mecánica de que la dejara ser la gerente de proyecto para un swap completo de motor LS en su Camaro clásico. Este debería haber sido un trabajo sencillo para alguien con experiencia real. Pero Valeria lo trató como si estuviera dirigiendo una película en lugar de administrar un proyecto mecánico complejo. Decidió transmitir en vivo todo el proceso de armado en Instagram, haciendo comentarios continuos sobre lo fáciles que son los swaps de motor y cómo ella estaba totalmente a cargo de cada aspecto del proyecto. El problema fue que no dejaba de darles instrucciones incorrectas a los mecánicos, insistió en que usaran las piezas equivocadas porque se veían más padres en el vídeo y, en general, convirtió lo que debió ser un trabajo de 3 días en una pesadilla de 2 semanas de correcciones y reparaciones. El desastre final llegó cuando insistió en que pintaran el compartimento del motor de color rosa brillante porque iba a resaltar muchísimo en redes sociales y nos traería un montón de atención viral. El cliente se volvió completamente loco cuando vio lo que le habían hecho a su auto clásico, amenazó con demandar por daños y exigió un reembolso total, más una compensación por la devaluación de su vehículo. Papá tuvo que absorber un costo de $324,000 en mano de obra y piezas solo para hacer que la situación desapareciera en silencio. Carlos me llamó esa noche, casi sin poder controlar la risa. Güey, ya está oficialmente vetada de la zona de trabajo. Tu papá literalmente le dijo que no tiene permitido interactuar ni con los clientes ni con los mecánicos nunca más. Está confinada únicamente a publicar en redes sociales, y hasta eso tiene que ser aprobado antes de publicarse. Pero los golpes no dejaban de llegar. Otros 4 clientes importantes siguieron al Chevelle de Treviño hacia Villanueva Customs. Los ingresos de Trueno cayeron casi un 50% en comparación con el año anterior, y estaban perdiendo clientes cada semana a medida que se corría la voz sobre sus problemas de calidad y confiabilidad. El último clavo en el ataúd de Trueno estaba por llegar, y la misma Valeria iba a ser quien lo martillara. La destrucción definitiva de Autos Trueno vino de la fuente más inesperada posible, el propio intento desesperado de Valeria por salvar el negocio que estaba a punto de heredar.
A medida que la empresa continuaba en su espiral de la muerte durante los siguientes meses, ella se volvió cada vez más frenética por encontrar una solución que restaurara su reputación y atrajera de vuelta a los clientes perdidos. Papá casi ni le dirigía la palabra a estas alturas, pasando la mayor parte del tiempo encerrado en su oficina, haciendo llamadas frenéticas a proveedores y exclientes, tratando de salvar las relaciones que pudiera. Mamá estaba teniendo lo que ella llamaba problemas de salud inducidos por el estrés, que requerían visitas frecuentes al médico y medicamentos recetados. La familia se estaba desmoronando, y Valeria decidió que iba a ser la heroína que salvaría todo. Su brillante plan fue aprovechar lo que ella consideraba su mayor activo, su cantidad de seguidores en redes sociales. Había logrado acumular unos 50,000 seguidores en Instagram en los últimos años, en su mayoría hombres jóvenes más interesados en su físico que en su experiencia automotriz. Valeria se convenció de que esto la convertía en una genio del marketing que entendía el mercado moderno mejor que nadie en la familia. Gastó $450,000 de dinero de la empresa, sin consultar a papá ni pedirle ningún tipo de autorización, para contratar a una compañía de marketing de influencers con sede en Tulum, que prometía revolucionar la presencia de marca de Trueno y crear contenido viral que transformaría el negocio. Eran exactamente la clase de consultores de redes sociales con mucha labia que se aprovechan de los dueños de negocios desesperados que no entienden la diferencia entre marketing real y basura cara. La campaña que crearon fue todo lo que esperarías de gente que nunca ha trabajado con un auto en su vida. Rentaron autos deportivos exóticos con los que Trueno nunca había trabajado, contrataron modelos de Instagram para posar en bikini mientras sostenían herramientas que ni siquiera sabían identificar, y produjeron un vídeo que daba muchísima pena ajena, en el que Valeria fingía reconstruir un motor mientras llevaba ropa de diseñador y maquillaje completo. Se suponía que el vídeo se haría viral y atraería una avalancha de clientes nuevos que se sentirían atraídos por el enfoque del estilo de vida de la personalización automotriz de Trueno. En cambio, fue absolutamente masacrado por la verdadera comunidad automotriz. La sección de comentarios fue una carnicería brutal de críticas sobre todo lo que está mal en la cultura automotriz moderna, con verdaderos entusiastas llamando a Trueno un taller de poses dirigido por aspirantes a influencers. Y cuestionando si de verdad eran capaces de construir algo más complejo que la farsa que mostraban en el vídeo. Pero el verdadero desastre ocurrió cuando el vídeo llamó la atención de un bloguero automotriz que decidió verificar las afirmaciones de Trueno sobre sus trabajos anteriores. Este tipo era minucioso y persistente, escarbó a fondo en el historial de la empresa y cruzó las publicaciones en redes sociales de Valeria con la documentación real de los proyectos. Publicó una investigación detallada titulada «La princesa de Instagram de autos Trueno se atribuye el trabajo de su hermano», que incluía comparaciones lado a lado de las publicaciones de Valeria adjudicándose el mérito de varias construcciones. Frente a la documentación que demostraba que en realidad yo había hecho todo el trabajo de diseño y fabricación. El artículo se volvió viral dentro de la comunidad automotriz, compartiéndose en todos los principales foros de autos, grupos de Facebook y canales de YouTube. El reportaje fue retomado por varias publicaciones comerciales del sector automotriz, e incluso se mencionó en un par de canales populares de YouTube que se enfocan en dramas y controversias de la industria. En cuestión de una semana, Autos Trueno pasó de ser un taller local respetado a ser el hazmerreír nacional que representaba todo lo que está mal con la invasión de la cultura de redes sociales en la auténtica artesanía automotriz. El daño a la reputación fue catastrófico e inmediato. Los clientes actuales comenzaron a cancelar sus proyectos y a exigir reembolsos. Los proveedores empezaron a exigir pagos en efectivo por adelantado en lugar de extenderles los plazos de 30 días netos de los que Trueno había disfrutado durante años. Incluso los clientes básicos comenzaron a llevar sus cambios de aceite y mantenimiento de rutina a otros talleres porque no querían ser asociados con el taller de pura finta de Instagram. 3 semanas después de que se publicara el vídeo, Autos Trueno estaba prácticamente en bancarrota. No podían pagar la nómina, no podían pagarles a los proveedores y no tenían clientes dispuestos a confiarles proyectos importantes. Papá se vio obligado a despedir a 4 de los 6 mecánicos, quedándose solo con Carlos y otro muchacho para manejar el puñado de trabajos básicos de reparación que aún les llegaban. Fue entonces cuando papá me llamó. Y, por primera vez en toda nuestra relación, no estaba enojado, ni exigiendo, ni intentando manipular la situación. Estaba rogando. Alejandro, por favor, necesito tu ayuda. Por favor, vamos a perderlo todo. Lamento escuchar eso, papá,
Pero no veo cómo es que eso sea mi problema ahora. Podrías volver. Podríamos empezar de nuevo juntos. Te daré la propiedad total de lo que quede. Valeria ha accedido a hacerse a un lado por completo. ¿Hacerse a un lado para irse a qué? ¿A otro desastre de marketing de influencers? Papá, acaba de gastar $450,000 para convertir tu negocio en el hazmerreír de todo el país. Eso no es un error o una experiencia de aprendizaje. Eso es pura y absoluta incompetencia. Ella sabe que se equivocó. Ya aprendió su lección. Su lección te costó el negocio entero. ¿Por qué iba a querer yo heredar un barco que se está hundiendo, sin clientes, sin reputación y sin dinero? La desesperación en su voz era dolorosa de escuchar. Alejandro, vamos a perder el taller. Vamos a perder la casa. Todo lo que tu abuelo construyó. Todo por lo que he trabajado toda mi vida adulta. Tu madre. Este estrés la está matando. Lleva 2 meses llorando todos los días. Es una verdadera lástima, papá. Pero tú tomaste tus decisiones cuando decidiste que Valeria era más valiosa que el hijo que de verdad construyó tu negocio. Me equivoqué. Me equivoqué por completo en todo. Tenías razón sobre Valeria, razón sobre el negocio, razón sobre todo. Debí haberte escuchado hace años. Debiste haberme incluido en la planificación de la sucesión desde el principio en lugar de hacer arreglos a escondidas para robarme el trabajo de mi vida. Lo sé que la cagué, pero seguimos siendo familia. ¿No podemos encontrar una forma de resolver esto? Ese fin de semana, Autos Trueno cerró oficialmente y de forma permanente. Papá no pudo cubrir la última nómina, no pudo pagar las facturas pendientes con los proveedores y no tenía ninguna perspectiva realista de generar suficientes ingresos para continuar las operaciones. 35 años de negocio, desaparecidos en menos de 8 meses. El insulto final llegó cuando tuvieron que subastar todo el equipo del taller para pagar las deudas más urgentes. Fui a la subasta y volví a comprar mis viejas herramientas de fabricación por cerca del 20% de su valor real. Las mismas herramientas que yo había usado para construir la reputación de Trueno ahora eran legal y oficialmente mías, compradas de entre los escombros del negocio que había intentado desecharme. Papá estaba ahí, viéndolos subastar el trabajo de su vida pieza por pieza. Cuando me vio comprando el equipo, se derrumbó por completo. Alejandro, lo siento mucho. Lo siento por todo. Tenías razón sobre Valeria, sobre el negocio, sobre todo lo que debía haber hecho diferente. Ella nunca entendió lo que de verdad hacemos aquí. Nunca le importó la artesanía ni las relaciones con los clientes. Solo quería el dinero y el estatus. ¿Dónde está Valeria ahora? Pregunté. ¿Se fue? Se mudó a Tulum con un novio influencer que conoció a través de esa agencia de marketing. No ha llamado ni enviado un mensaje desde que el negocio cerró. Nos dejó con todas las deudas y todos los problemas que ella creó. Mamá se acercó con lágrimas escurriendo por la cara. Alejandro, mi amor, por favor. Tu padre cometió errores terribles. Pero seguimos siendo familia. Estamos perdiendo nuestra casa. Ya no tenemos ahorros para el retiro. ¿No podemos encontrar alguna manera de volver a trabajar juntos? Los miré a ambos, quebrados y derrotados, enfrentando la bancarrota porque habían elegido al hijo equivocado para apostarle su futuro. Una parte de mí sentía pena por ellos, pero una parte mucho más grande recordaba los 8 años de ser dado por sentado. 8 años de sacrificar mis propias necesidades para el beneficio de ellos. 8 años de construir algo que creí que algún día sería mío. Hicieron su elección hace 8 años cuando decidieron que yo no valía la pena como para ser incluido en las discusiones sobre el plan de sucesión, les dije. La volvieron a hacer cuando decidieron que me iban a despedir después de entregarle el negocio a Valeria. Y la hacían todos los días cuando felicitaban a Valeria por el trabajo que yo hacía, mientras me pagaban la mitad de lo que valía. Podemos empezar de cero, suplicó papá. Podemos reconstruir juntos. Ya aprendí la lección. No, no podemos. Porque yo ya reconstruí, y lo hice sin ustedes. Los dejé ahí en la subasta y nunca miré atrás. Villanueva Customs es ahora el taller premier de personalización automotriz de alta gama en nuestra región.
Tenemos la agenda llena para los próximos 10 meses, tenemos una lista de espera de clientes que abarca más de un año para proyectos grandes, y acabamos de contratar a nuestro octavo fabricador de tiempo completo. Marcos me ofreció venderme un 20% de participación adicional en la empresa, y mis ingresos anuales ya se acercan a los $2,520,000 pesos, más participación en las ganancias. Mis papás perdieron su casa y tuvieron que declararse en bancarrota para protegerse. Papá finalmente encontró trabajo en un centro de lubricación rápido de cadena ganando $288 pesos la hora. Un gran declive para alguien que solía ser dueño de un negocio exitoso. Los sueños de influencer de Valeria se estrellaron cuando su novio la cortó y su número de seguidores se desplomó después de que el escándalo de Trueno se hiciera ampliamente conocido. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en un restaurante y viviendo con compañeros en un departamento apretado.